La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Ultra. Hello, Moto. Cabildo Abierto está presentando su programa de gobierno, que fue aprobado en su congreso de julio pasado. Está estructurado en 3 pilares: familia y desarrollo humano, impulso al trabajo y la producción nacional y soberanía y Estado eficiente, al tiempo que reserva un capítulo para la emergencia nacional en seguridad pública y adicciones. En este último aspecto, el diagnóstico de Cabildo es contundente. Las cifras del delito son escandalosas e inadmisibles, señala. El texto del programa agrega que las propuestas incluidas no se agotan en sí mismas, sino que en la mayoría de los casos están respaldadas por planes más amplios, diagnósticos e informes que serán insumos fundamentales para el diseño de políticas y proyectos de ley concretos en el futuro. ¿Cuáles son los planteos de Cabildo Abierto? ¿Cómo evalúan el funcionamiento de la coalición? ¿Y cómo ven las encuestas de opinión pública? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Guido Manini Ríos, senador y candidato presidencial por Cabildo Abierto. Francisco Morales, Otra Mañana. Senador Manini, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo a toda la audiencia, un gusto estar hoy acá en este programa. Hablábamos recién, antes de salir al aire, que se abriera el micrófono, de las múltiples actividades que tiene, viene de una, se va a otra. ¿Cómo está encarando esta parte donde se van calentando los motores ya de cara al 27 de octubre? Sí, es bastante agotador. Ahora, después de aquí tenemos otra entrevista, después tenemos un lanzamiento de una corriente de Cabildo en el propio Palacio Legislativo, y después salimos de tarde para el litoral, vamos a estar en Yung esta noche, luego en Paysandú también tenemos un programa a las 10 de la noche en Paysandú, un programa en vivo de televisión. Mañana estaremos en Paysandú todo el día y el viernes en Salto, y tenemos que venir a la Rural del Prado a exponer a la Confederación de Cámaras Empresariales el mismo viernes y volver a Salto después. Es decir, muy movido, como todas las campañas de todos los candidatos seguramente. Hay que cumplir con una agenda muy, muy exigente, pero bueno, lo hacemos con entusiasmo, convencidos de que tenemos que llevar nuestra voz a todos los rincones del país, tenemos que decirle a la gente qué es lo que estamos proponiendo, que no se queden con una tergiversación o una simplificación o una distorsión de lo que propone Cabildo. Cabildo tiene propuestas muy claras en temas que son realmente sensibles para la gente, que le pueden cambiar la calidad de vida para la gente. Nosotros decimos, digamos, hoy prácticamente todos hablan de políticas sociales, de la defensa de los débiles, etcétera, etcétera. Eso creo que está en el discurso de todos los políticos. Pero nosotros decimos que la primer política social es restaurar el respeto a la ley, el respeto a la autoridad. Los más frágiles son los más perjudicados cuando no se respeta la ley, cuando prima la ley de la selva. Y hoy los más frágiles son los que viven en barrios o en lugares donde a determinada hora siempre estallan tiroteos, donde no pueden salir a la vereda a tomar mate o a estar sentados en la vereda, donde tienen en la esquina o a 50 metros de su casa una boca de venta de pasta base que han denunciado 1000 veces y no ha habido respuesta, o donde que están con el corazón en la boca cuando su hijo o su hija viene de estudiar o viene de trabajar en horas de la noche y tienen que caminar 3-4 cuadras en la oscuridad. Ese tipo de situaciones, además de la estadística, todos los días están asesinando a un uruguayo, todos los días está muriendo un uruguayo víctima del delito, víctima de un homicidio. Y bueno, ¿y quién es el próximo? ¿Quién es? Estamos todos en el bolillero. ¿Quién es el hijo de fulano, del vecino, del amigo? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a esperar para cambiar esto? Repito, la primer política social hoy es restaurar, devolverle a la gente la tranquilidad de vivir, el respeto a la ley, y eso se logra respetando a la autoridad, restaurando el respeto a la autoridad. Y la autoridad no es solo el policía, la autoridad son los padres en la familia, la autoridad es el maestro en la escuela, es el profesor en el liceo, son los policías, por supuesto, son los militares, son los símbolos nacionales. Es el presidente de la República que la otra vez fue insultado, se le gritaban cosas. Bueno, el respeto a la autoridad en todos los niveles lo tenemos que restaurar y tiene que ser una política nacional. Todos tienen que contribuir a eso. No puede ser que haya quienes apuestan a lo contrario.
Manini, antes de pasar a los temas centrales del programa y de la coyuntura, días pasados lo escuché a usted haciendo un comentario con respecto a el tema de el dinero que disponen de los partidos para hacer campaña electoral y que usted necesitaba estar presente en los estrados en los que se lo convocara y en las entrevistas en las que se nos convocara para plantear justamente las ideas que tiene Cabildo Abierto. Más allá del tema de los ingresos, ¿se siente en desventaja cuando hablamos del tema publicidad o el tema acceso a medios, Cabildo Abierto? No puedo decir hoy que haya una digamos que te he vedado el acceso de Cabildo a los medios. No lo puedo decir, sería tal vez injusto, más allá de que a veces notamos, y creo que es clarísima, alguna mala intención hacia nosotros de muchos medios, y lo hemos dicho a lo largo de estos años, pero no puedo decir que te he vedado el acceso. Sí puedo decir que nosotros no tenemos ni cerca los recursos que tienen otros partidos, que las partes los muestran, ostentan esos recursos estando presente en cuanta publicidad hay, cartelería, redes, etcétera, todo es pago, todo lleva una millonada de una ponchada de pesos que nosotros no tenemos, por supuesto. Por eso decimos que nuestra fortaleza es, estar hoy acá en esta radio, estar en las distintas medios de comunicaciones, recorrer el país, hablar con la gente, hacerlos cara a cara, que es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que nuestras propuestas, que repito, son propuestas que afectan a la calidad de vida de la gente, y muchas de ellas en solitario, propuestas que nosotros hacemos que no las hace ningún partido. Hablando, estas medidas de seguridad tienen sus características que no son las mismas que proponen otros. En cuanto al tema de la deuda de la gente, somos el único partido prácticamente que ha levantado la bandera de reestructurar las deudas y ponerle fin a la usura. El tema de adicciones a las drogas, somos prácticamente que el único partido que criticamos pero abiertamente estas políticas en materia de adicciones a las drogas que se están llevando adelante, que lo que están haciendo es simplemente minimizar el daño y propiciando que cada vez más jóvenes estén cayendo en el consumo de marihuana que se vende en la farmacia, que parece inocua y que sin embargo genera estragos y muchas veces es la puerta de entrada a otras drogas. Nosotros somos tremendamente críticos de lo que hoy se está haciendo en materia de droga, y lo decimos con todas las letras. Nosotros somos tremendamente críticos de las políticas contra la vida, digamos. Nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y sin embargo hay partidos que impulsan leyes o impulsan situaciones en las cuales la vida no se respeta. Bueno, esa originalidad de Cabildo en varios proyectos o en varias propuestas, más las propuestas que tenemos en materia educativa, que estamos bastante críticos de muchas de las cosas que se han hecho, a las que se le llama transformación educativa, o en tema de salud, o en tema de vivienda. En muchos temas Cabildo Abierto tiene propuestas claras, pero en solitario se refiere Cabildo a las drogas, a la seguridad pública, a la familia, a las deudas, y bueno, tenemos que llegarle con el mensaje a la gente. La gente el 27 de octubre con su voto le va a dar poder a alguien. Bueno, que no le dé poder a aquellos que realmente le van a empeorar la calidad de vida. Aquellos que proponen más droga libre en las farmacias, más sustancias, otras sustancias, dice así su programa, liberar. Aquellos que proponen leyes contra la vida, aquellos que están del lado de los prestamistas. Bueno, en definitiva, que no vayan a empoderar, a darle poder a los que piensan exactamente lo contrario de lo que la gente necesita en el día de hoy. Manini, parte del programa señala: no podemos aceptar que haya gente encerrada en la casa o en el trabajo mientras ocurren balaceras en los barrios. Perder esta libertad equivale a perderlo todo. La vida es nuestro bien más preciado y el Estado debe usar todas sus capacidades para protegerlas. Días pasados ya nos encargamos aquí en el programa de analizar lo que planteaba Cabildo Abierto con respecto a la emergencia en seguridad pública. ¿Cómo evalúa la receptividad que ha tenido el planteo? No solamente en el Frente Amplio, que era probable por ser oposición que no compartiera el análisis, pero tampoco lo han compartido sus socios en coalición. ¿Cómo analiza eso Cabildo Abierto? Yo creo que primero que nada hay que despojarse de toda necedad. Nadie se puede enojar porque le digan
está pasando esto que es evidente. Yo invito a cualquiera de los que pueda criticar lo que nosotros estamos diciendo o proponiendo, les invito a que vayan. Nosotros estamos toda la semana recorriendo barrios en la periferia de Montevideo o en otros departamentos que están viviendo toda esta situación. Los invito a que vayan, estén horas y si pueden pasar una noche en un lugar de esos, que sería buenísimo, y después que vengan y me digan que está todo bien. No está todo bien, todos sabemos que no está todo bien. Todos los días hay un uruguayo asesinado estadísticamente, pero eso puede variar, pero hoy por hoy hay un uruguayo asesinado. Entonces nosotros decimos de acá que asuma el próximo gobierno, que vaya a tomar otras medidas diferentes, van a pasar 200 días, 200 muertos. Estamos dispuestos a pagar 200 muertos antes de empezar a hacer las cosas. Vamos a hacerlas ya, vamos a hacerlas de inmediato. Entonces, cuando parece que hay cierta ofensa porque estamos diciendo lo que estamos diciendo, y yo les digo, realmente hay alguien que crea que estamos bien en materia de seguridad. Podrán, algún jerarca dijo, ya las propuestas de Cabildo ya están en ejecución hace tiempo, se están implementando. Bueno, yo digo que hay muchas que no se están implementando, ¿no? Los pesos pesados del delito siguen en la cárcel mezclados con gente primaria, o sea, no están aislados, no están en medidas de estricto aislamiento como tienen que estar. Digamos, las comisarías de alto impacto para atender las zonas más candentes del área metropolitana no están implementadas, las comisiones fuera del Ministerio del Interior no han sido reintegradas, y así podemos seguir. O sea, de las propuestas nuestras, el blindaje de las fronteras no está, los corredores seguros que nosotros proponemos con escáner móvil, etcétera, no están implementados ni en camino de implementarse. Es decir, lo que nosotros proponemos es un aporte para que se empiece a trabajar en eso, pero creo que no hay lugar a la necedad, a decir, no, acá no es así, está todo bien, porque honestamente nosotros entendemos que no está todo bien. Puede ser subjetivo, capaz que hay alguien que dice que esto está bárbaro, bueno, está, que cada uno tiene derecho a expresar lo que siente. Ahora, tal vez ese no sea el diagnóstico de que está todo bien, pero sí entienden que declarar la emergencia en seguridad no era necesario, aun cuando declarar la emergencia en seguridad estaba escrito negro sobre blanco en el compromiso para el país. O sea, no se aplicó en marzo de 2020 y ahora que ustedes vuelven a plantearlo, los partidos le vuelven la espalda al tema. ¿Cómo analiza ese punto en particular? Bueno, nosotros entendemos de que hay que priorizar las políticas y priorizar el empleo de recursos para darle a la gente la tranquilidad que algún día tuvimos y la hemos perdido. Nosotros entendemos que para esa prioridad, esa declaratoria de emergencia es importante porque pone premura y pone, digamos, celeridad en las cosas que hay que hacer y que no se siga perdiendo el tiempo. Repito, cada día que pasa es un uruguayo más que es asesinado en las calles. Entonces, cuanto antes lo hagamos mejor. La declaración de emergencia lo que hace es genera el marco para que esa urgencia se lleve adelante. Cuando se declara una emergencia agropecuaria por la sequía, bueno, todos los esfuerzos convergen a solucionar la emergencia. Acá lo que se busca es darle la posibilidad de que se implementen las medidas y se asignen los recursos necesarios para que estas propuestas que estamos haciendo sean realmente prioritarias. Si no se quiere declarar emergencia, bueno, que no se la declare, pero al menos que se empiecen a implementar todas las medidas que estamos o las medidas que estamos proponiendo nosotros. Para cerrar el capítulo de seguridad, podríamos llevar más tiempo, podría llevarnos más tiempo, pero para Cabildo Abierto, como socio en la coalición de gobierno, ¿Cabildo Abierto hace suya la gestión en seguridad? ¿La hace suya? ¿Entiende que es parte responsable de la gestión en seguridad? Cabildo Abierto desde el primer día ha hecho propuestas claras en materia de seguridad que son similares a estas que estamos proponiendo en estos días, y la mayoría de ellas no han sido consideradas. No hemos sido parte de las políticas de seguridad de este gobierno. No hemos participado en el Ministerio del Interior, ahí estuvieron blancos y colorados, pero no hubo cabildantes. Eso es claro. Más allá de eso, nosotros hemos aportado, por ejemplo, votando en la LUC, medidas para respaldar a la policía, hemos aportado ideas permanentemente, hemos
tratado de ser parte de la solución y no del problema, y reconocemos la actitud de la policía, reconocemos el esfuerzo que se está haciendo y reconocemos que en algún tipo de delitos ha habido mejoras, por supuesto que sí, pero mejorar del desastre que dejó el Frente Amplio no es suficiente para decir que estamos bien. Podemos mejorar muchísimo de lo que el Frente Amplio nos dejó y seguir muy mal. Entonces, creo que hay que seguir y hay que cambiar muchas cosas para que de una vez por todas volvamos a lo que tenemos que vivir. Repito, es la primer política social. De nada sirve que le garanticemos a una familia la comida, con merendero, con esto, con lo otro, con la vivienda, con los planes de relocalización de barrio, la educación mejor. De nada sirve si podemos asegurar la vida, si no le podemos asegurar la tranquilidad de vivir en barrios seguros. Entonces, de eso se trata, de poner el énfasis donde entendemos que más le afecta la calidad de vida a los uruguayos. ¿Cabildo Abierto va a ensobrar la papeleta a favor de los allanamientos nocturnos? Nosotros vamos, incluso en estas horas, vamos a firmar un documento en común de apoyo a ese plebiscito, en el entendido de que es una herramienta más que va a tener la policía, la fuerza de seguridad para actuar contra el delito. Vamos a pedir determinadas garantías. ¿Cuáles? Queremos que se asigne a un equipo especial de operaciones nocturnas de la policía, entrenado debidamente y con todo el equipamiento necesario. Hoy en día hay equipamiento para que este tipo de operaciones o de actividades se realicen en condiciones similares a las del día, de visores nocturnos, etcétera. Y aparte queremos que esté presente el juez en el lugar. Es decir, que le dé garantías a todos, que no termine después la policía desfilando por el juzgado porque se equivocaron de acá o de allá, que esté presente siempre el juez. Nosotros entendemos que esas garantías son importantes, sobre todo garantías para todos los ciudadanos de que esto va a estar encauzado a combatir el delito con más efectividad, o sea, en bien de la comunidad. Vamos a apoyar. Vamos a exhortar a nuestra gente a que lo ensobre. Eso, como siempre, queda en la libertad de cada agrupación o de cada uno de los cabildantes si lo quiere votar o no. Nadie va a obligar a votar una cosa, pero Cabildo como partido va a apoyar este plebiscito. Me resulta sorprendente porque hace 15 minutos entrevistamos a Mario Lallera. Él está en contra, pero las garantías que él esperaría que el procedimiento tuviese son las mismas que usted acaba de mencionar, que el juez esté presente y que haya un entrenamiento y un equipamiento necesario para que la policía pueda actuar en allanamientos nocturnos. Bueno, esto lo vengo diciendo hace varias semanas, le digo porque no es porque lo haya escuchado Lallera que no lo escuché, pero claramente esas garantías mínimas tienen que estar en cuanto a entrenamiento, equipamiento. Hoy por hoy hay mucha tecnología para que eso no se corra el riesgo de que sea un operativo más complicado que de día, y por otro lado tiene que estar la presencia del juez, ¿no? En ese tema, y capaz que es en el único punto coincidimos con el inspector. Le comento otro aspecto que tiene que ver con el tema de drogas. En parte del programa se plantea establecer un plan y una estructura acorde para atender el problema que afecta al 85% de los recluidos en ACE, realizando una importante reasignación de recursos para contrataciones de profesionales e incremento de talleres, involucrar a la Junta Nacional de Drogas y sus recursos para estas acciones. Usted mencionaba recién, con respecto al tema de la droga, que el camino que se ha emprendido en esta gestión y que se venía emprendiendo de la gestión de Mujica, por ejemplo, con el tema marihuana, no es la que usted llevaría a cabo. Y dijo recién que la marihuana era o podría ser una puerta de entrada para otras drogas. Incluso marca su posición radicalmente en contra de que se legalice la comercialización de otras sustancias, como fue el caso de la marihuana. Pero ¿qué plantea como alternativa a eso, teniendo en cuenta que el prohibicionismo o los mecanismos prohibicionistas han dado ejemplos de rotundos fracasos en otros países? Para citar ejemplos, Estados Unidos o Colombia, por ejemplo. Bueno, estas últimas frases suyas es lo que se ha argumentado para legalizar la marihuana recreativa.
y realmente no son así los números. Hoy por hoy los números que nosotros manejamos, prácticamente se quintuplicó el número de fumadores de marihuana en estos últimos 10 años desde que se legalizó la marihuana recreativa. Se quintuplicó. Había unos 50.000 adictos a la marihuana en el 2014 y hoy hay unos 200 y pico de mil, ¿no? Esos son números que se manejan, por más que a veces no se los quiera esgrimir, son números reales. De esos 200 y pico de mil, hay unos 100.000 que están, digamos, por decirlo de alguna forma, en el mercado legal, ¿no? O farmacias, o clubes canábicos, etcétera, ¿no? Y hay 150.000 más o menos que siguen en el narcotráfico. Quiere decir que el narcotráfico pasó de 50.000 a 150.000, triplicó sus clientes, ¿no? O sea que lo que se buscaba fue exactamente al contrario el efecto. ¿Y qué tenemos hoy? Una sociedad mucho más adicta, y yo digo, estos son estudios que se han hecho. No quiere decir que todos los que empiezan con marihuana terminan con pasta base. Ahora, los que hoy están con pasta base, si se los encuesta, la mayoría de ellos empezó con marihuana, ¿no? Es decir, eso es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad. Entonces, lo que nosotros decimos... Pero antes, para cerrar esta idea, Manini, ¿usted cree entonces que alguien que no fuma marihuana, que no le gusta la marihuana porque se vende en las farmacias, lo va a consumir? Yo lo que digo que la marihuana, naturalizada su empleo, digamos, vendida en farmacias, bajada la percepción del riesgo que implica fumar marihuana como se la bajó, genera que hoy muchísimos más jóvenes incursionen en el camino de empezar a fumar porque lo ven como algo no tan grave como se veía hace unos años, como lo veíamos nosotros cuando teníamos edad inicial, que lo veíamos como algo realmente, digamos, rarísimo y grave. Hoy es algo naturalizado. Entonces, hoy son normales las fumatas de un grupo entero de clase, hasta con el profesor participando. Son normales. Entonces, ¿hasta con el profesor participando? Sí, tenemos varios testimonios de que hasta participa el profesor o el adscrito, yo sé, alguien del propio que tendría que ser un referente termina, bueno, entonces esas realidades, nosotros lo que decimos, hay que imponer una cultura de rechazo a la droga. Acá se hizo algo muy bien hace 20 años con el tema del tabaco. Se hizo una buena propaganda, se habló del efecto que generaba. Hasta el día de hoy uno compra una cajilla de cigarrillo y le ponen una foto impactante. Nadie desconoce que el tabaco genera cáncer de pulmón. Es decir, y se ha bajado el consumo de tabaco. ¿Y por qué no hicimos lo mismo con el cannabis? ¿Por qué no hacemos, que aparte está en la ley que legaliza la venta, dice que tiene que haber una campaña de prevención y eso no se hizo nunca? ¿En serio no se hizo nunca? Un par de carteles por ahí que aparte eran más invitando a consumir cannabis de buena calidad que a prevenir el empleo del cannabis. Hoy la edad de comienzo promedio en la adicción es menor a los 15 años, según las estadísticas que se están haciendo. Cualquier neurólogo les puede decir que fumar a esa edad genera daños irreversibles a nivel de las neuronas, que va a apartar a ese joven del estudio porque va a perder el poder de concentración, que le va a generar un síndrome amotivacional, o sea que no se va a motivar para nada, digamos. Entonces, el daño que se le está generando a un joven que fuma marihuana y no se le está alertando. Nosotros decimos, tenemos que empezar ya en la propia escuela, en primer año de escuela, un gurí de 6, 7 años, empezar a meterle en la cabeza de que la droga mata, que la droga es veneno. Desde ahí para adelante, cuando llega a los 15, capaz que ese gurí no fuma porque sabe que la droga lo va a matar, y no como ahora que no tienen ni idea de lo que genera la droga. La droga genera el cannabis, cáncer de testículos, que genera enfermedades psicóticas, genera una serie de problemas que cualquier especialista se los va a decir, es científico, esto no es una opinión, es científico. Entonces, ¿por qué no hacemos esa misma campaña que hicimos con el tabaco, con el cannabis y con todo tipo de droga? Y si por ahí viene la pregunta, ¿y con el alcohol? Con el alcohol también. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no lo hacemos a todo nivel? Es decir, la ANEP, la enseñanza pública y privada, los medios de comunicación, permanentemente estando sensibilizando a la gente. Eso es lo que nosotros reclamamos, porque el tema de la droga
es una moneda de dos caras. Por un lado está la oferta, que es el narcotráfico, pero por otro lado está la demanda. Hay narcotráfico porque hay demanda. Vamos a actuar sobre la demanda, que ahí sí podemos ganar la batalla. ¿Por qué no lo hacemos de una vez por todas? Ahora, legalizando la marihuana, lo que se logró fue aumentar significativamente el número de fumadores, y esto es un dato de la realidad, aunque lo quieran negar con el argumento de que antes no había estadística. No, se sabe, más o menos se tiene claro lo que había antes y lo que hay hoy. Para usted, el aumento que se ha generado en el consumo de marihuana tiene implicancias en otras áreas. Y bueno, en la medida que la droga inunda la sociedad, la seguridad pública, que es el tema inicial que hablábamos, es afectada. No hay solución a la seguridad pública si no solucionamos el tema de las drogas. Está íntimamente relacionado. Tampoco hay solución si no solucionamos el tema carcelario, que es el otro aspecto. Son dos aspectos que, si no se arreglan, la seguridad pública siempre va a ser problemática, porque estamos en un círculo vicioso donde cada vez hay más presos, hay más gente en el delito. Entonces, pero, insisto, mayor consumo de marihuana para usted tiene afectaciones, por ejemplo, en el tema de seguridad, por ejemplo. En la medida que esa gente no sale después del circuito de la droga, que hay muchos que no salen, genera problemas de seguridad. Eso es clarísimo. Muchísimos de los delitos, hoy mucha gente que va presa por hurto o rapiña, el verdadero problema no es el hurto o la rapiña, es que es adicto a las drogas, ¿no? El verdadero problema, si se quiere solucionar, es recuperarlo de la adicción a las drogas. Y eso son un alto porcentaje del delito actual. Claramente la droga afecta a la seguridad. Usted plantea que hay que atacar la demanda, educar desde muy jóvenes a los niños, a los jóvenes, para que no consuman, no inicien en el camino del consumo de marihuana, como puede ser también el del tabaco o el del alcohol, lo decía allí al pasar. Pero eso va a llevar años, que eso... cosechar esa siembra va a llevar años. ¿Qué se hace ahora con respecto al tema de drogas? Lleva años, no tantos años. Empezamos ya en la escuela, esos gurises que antes de 10 años después de empezar, empezarían a consumir, no empiezan. O sea que los efectos se empiezan a sentir en menos de 10 años, pero lleva años, por supuesto. Claro, esos 10 años, ¿qué hacemos ahora? Bueno, ahora de inmediato... ser bien estrictos y duros en el combate al narcotráfico, pero lo decimos, tiene que ser en serio. No podemos combatir el narcotráfico sin posibilidades de controlar el espacio aéreo, o sin posibilidades de controlar el mar territorial, si no le damos herramientas a quienes tienen la función de controlar esos espacios, o la frontera. En nuestra propuesta hablamos de blindar la frontera, es un término que usamos, que la frontera esté cerrada cal y canto para aquellas personas que no deben entrar al Uruguay, aquellas sustancias que no deben entrar, los corredores seguros que proponemos en nuestra propuesta, es decir, el acceso desde la frontera a las áreas metropolitanas. Hay lugares como San Carlos y otros que son prácticamente que lugares de pasaje hacia las áreas metropolitanas, que indudablemente afecta a la seguridad de esos lugares. Tenemos que tener los escáneres móviles, tenemos que tener la presencia en las rutas, los controles en las rutas. Claramente eso es de inmediato que hay que hacer, de inmediato. Y la propuesta de aislar a los capos de bandas que están actuando desde la cárcel, llevarlos a una cárcel, medidas estrictas de aislamiento y de seguridad, sin celulares y sin otros elementos que les permitan contactarse con el exterior. Eso también es importante a la hora de buscar soluciones a esto. Por supuesto que eso hay que implementarlo y hacerlo de inmediato, por eso es la emergencia nacional, porque es para allá, de inmediato. Esto que hablamos en cuanto a la droga, como el trabajo de los presos, como otras medidas que estamos proponiendo, pero no en estas de emergencia, también hay que implementarlas para que tengan efectos con el tiempo. Usted hace referencia a que la lucha contra las drogas debería ser en serio y, usando por contraposición lógica, ¿la lucha contra las drogas en este gobierno no ha sido en serio? ¿No ha tenido todos esos elementos? Mire, hace muchos años, no quiero decir en este gobierno, en estos gobiernos, desde hace varios años, hay poca seriedad. Si no tenemos un escáner en el puerto, hay un escáner que se rompía cada rato y era el que había, y cuando viene uno nuevo se cae al agua, o se cae, no sé, en el puerto, no sé si fue al agua o al piso y se rompe y no se pudo instalar. Bueno, yo creo que es poco serio. Discúlpeme, pero el término, por lo menos, lo menos que puedo decir es que es poco serio. Si tenemos una fuerza aérea que recién ahora, después de casi 10 años sin tener capacidad alguna de controlar el espacio aéreo, recién ahora está incorporando aeronaves para controlar el espacio aéreo, siguen faltando radares,
si tenemos una armada que no tiene barcos para controlar el mar territorial, bueno, realmente no es serio el control, no es una política seria de Estado, pero no quiero cargar sobre este gobierno, porque esto viene de hace muchos años, indudablemente que cada gobierno tiene sus dificultades para poder implementar esos recursos, pero hay que ponerse las pilas en materia de control de la frontera, porque si con la frontera hecha un queso como tenemos hoy, siempre va a ser complicado el control, porque lo que podemos controlar acá viene de afuera si no lo controlamos en la frontera. Entonces, de una vez por todas, tenemos que actuar con seriedad en ese sentido. Marini, le cambio de tema. Cuando Cabildo surgió en las internas anteriores, la del año 2014, fue toda una novedad. De hecho, en las internas, Cabildo Abierto obtuvo una votación muy significativa de 50.000 votos. Luego fue a las nacionales, consiguió 3 senadores, fue parte de la coalición de gobierno. Hoy las encuestas de opinión pública, aun cuando falta tiempo todavía para la elección del 27 de octubre, le da a Cabildo Abierto una posición diferente, un caudal electoral más reducido, eventualmente, aun cuando, como digo, falta tiempo. ¿Qué cree que eso incide, qué factores inciden en que Cabildo Abierto esté registrando, según las encuestadoras, en este punto, un menor caudal electoral? Sí, nosotros la campaña electoral recién la estamos comenzando, empezamos después del congreso nuestro, que fue el 28 de julio, empezamos a implementar la campaña, es decir, que recién estamos saliendo a la cancha. Encuestas, a esta misma altura del año 19, había algunas encuestadoras que nos daban parecido a lo que nos dan hoy, ¿no? Indudablemente han cambiado algunas cosas. Cabildo ya no es el desconocido que era en el año 19. La sociedad hoy no está queriendo sacar a la coalición de gobierno en la forma que quería sacar al gobierno en el año 19. Entonces hay una militancia y hay una presencia mucho menor. Esto puede afectar a todos los partidos por igual de la coalición. Y por otro lado, creemos que Cabildo tiene algunas fortalezas que lo van a hacer crecer en este par de meses que quedan para las elecciones. Cabildo Abierto tiene, como hablábamos al principio, propuestas en solitario en muchos temas que son sustanciales, y cuanto más vote Cabildo, más se va a escuchar su voz. Por lo tanto, nosotros somos optimistas que de acá a octubre vamos a crecer. Indudablemente, hoy por hoy, la militancia está un poco fría, digamos, creo que le pasa a todos los partidos hoy, y estos números del 4%, del 5% que nos dan algunas encuestadoras, nosotros creemos que también hay un 10, 15% que figuran como indecisos. A mí me decía un politólogo muy veterano, muy conocido y muy experiente, decía, hay una suerte siempre o en determinadas épocas llamado el voto vergonzante, gente que no dice a quién va a votar. Dice, nos pasaba en los años 90 con Pacheco Areco, dice, siempre votaba 5 puntos más de lo que le daban las encuestas, ¿no? Porque la gente no decía votar a Pacheco. Nosotros nos parece que hay un efecto similar hoy con Cabildo. Mucha gente, dada la hostilidad que muchas veces despierta el definirse como cabildante, hay mucha gente que prefiere decir, no sé, no contesto, pero honestamente la verdadera encuesta va a ser el 27 de octubre. Nosotros confiamos en que Cabildo va a mantener los niveles o incluso superar los niveles del año 19. Confiamos en eso, más allá de que puede haber también una fuga hacia otros partidos que de repente tienen producto a veces de, no quiero ser despectivo, capaz que porque son mejores candidatos, pero también capaz porque tienen un marketing mucho mayor, genera cierta atracción y puede haber alguna fuga. Pero yo creo que Cabildo no va a estar más abajo de lo que votó en el año 19 cuando se produzca la verdadera encuesta, que es el 27 de octubre. ¿Usted cree que la irrupción de Bordaberry, por ejemplo, le puede sacar votos a Cabildo Abierto? Bordaberry tiene posturas muy diferentes de las de Cabildo. Me acuerdo cuando la ley forestal que Cabildo propuso y peleó, Bordaberry fue ácido contrario a eso, defendió a los forestadores. Bordaberry defiende a los prestamistas y no a los deudores. Yo creo que hay diferencias sustanciales. No digo que alguno se pueda cambiar para Bordaberry, pero entiendo que a Cabildo le afecta poco. Me parece que más bien afecta mucho en la interna del Partido Colorado y tal vez algún sector blanco que pueda estar desconforme con algo de la fórmula blanca. Pero no lo veo que sea particularmente
importante el cambio en Cabildo Abierto. No lo veo, capaz que hay algo, pero no lo veo. Acercándonos al final, Manini, usted habla de las fortalezas que puede tener Cabildo Abierto para crecer. También tiene debilidades, o tuvo debilidades, o sufrió debilidades. La decisión, por ejemplo, de Eduardo Lust, la salida de Elsa Capillera, el episodio con Irene Moreira en el Ministerio de Vivienda, hace alguna otra cosa, digamos. ¿Eso cree que lo afecta también, que puede incidir en ese 5%, más allá del voto vergonzante, llamémosle, que usted señala puede haber por allí? ¿Hay alguien que puede decir, no, bueno, le di esta vez la oportunidad y pasaron estas cosas y ahora no lo hago? Bueno, puede haber, sí, porque se ha dado mucha manija y se han presentado las cosas como realmente no fueron, ¿no? En el caso de Irene Moreira o de ACE no hubo ninguna pérdida de ni un peso para el Estado, no hubo, digamos, se ha hecho de una tormenta en un vaso de agua, que creo yo que las propias investigaciones y la profundización que se hizo después demostró que los hechos no eran como se los presentaron en algún momento. En el caso de la deserción de algunos legisladores, sí, indudablemente que no es una buena noticia, pero ha ocurrido en todos los partidos con casi 200 años han tenido deserciones en distintas legislaturas, el propio Frente Amplio las tuvo, que Cabildo, un partido nuevo, que no nos conocíamos, yo no conocía, nunca le había visto la cara a ninguno de los diputados antes de abril del año 19, nunca a los 11 diputados electos no los conocía yo el día que arrancó Cabildo Abierto. Los empecé a conocer en la campaña, entonces entre tanto desconocido que un par de ellos haya buscado otros rumbos, yo digo que no es un hecho inusual en la política uruguaya. Sin lugar a duda no es una buena noticia y puede haber incidido algo en eso, en la baja que hoy dan las encuestas, puede haber incidido, no lo tenemos medido, habrá que ver también cómo votan ellos en los lugares en los puestos donde están ahora, ¿no? Una última pregunta, días pasados se anunció la incorporación de Blanca Rodríguez al Frente Amplio, va a estar integrando la lista 609 del MPP en el segundo lugar. ¿Qué opinión tiene con respecto a este evento político, llamémosle? Bueno, sin lugar a dudas es un evento digamos, resaltable por lo conocida que era ella como comunicadora de televisión, una persona muy conocida, que entraba en las casas de miles de uruguayos todos los días, y bueno, que adopta una postura política, llama la atención, pero han habido montones de personajes que se han incorporado al Frente Amplio y a otros partidos, yo qué sé, el Pato Celeste cuando se incorporó podría haber generado también el mismo revuelo, y mañana puede pasar con un jugador de fútbol que por ser conocido genera más impacto que si no fuera conocido. Ahora, ¿pero es comparable el ingreso de Blanca Rodríguez con el Pato Celeste? Digamos, más allá de que son conocidos los dos, pero da la impresión de que son perfiles distintos. No, aparte no quiero ser ofensivo con nadie, pero yo digo, hay incorporaciones que llaman la atención porque son personajes conocidos. Yo creo que puede llegar a ser, en la medida de que digamos, venga a la política a hacer lo que la política tiene que hacer, buscar mejorarle la calidad de vida a los uruguayos, puede ser una buena incorporación en el sistema político, lo de ella o de quien sea que tenga la disposición y la capacidad para trabajar por mejorar muchas situaciones que son realmente difíciles para los uruguayos. Yo, por mi lado, lo veo, digamos, bienvenida sea a la política, ojalá que pueda lograr beneficios y mejoras en la vida de los uruguayos. Lo hizo con algunos postulados en la conferencia de prensa, por ejemplo, el tema feminismo, la lucha por verdad y justicia, desde el punto de vista del discurso político. Ahora que se la debe analizar desde esa perspectiva, ¿cómo vio esto? No dice nada distinto de lo que dice el Frente Amplio y la mayoría de sus componentes desde hace mucho tiempo. O sea, prácticamente que todos hablan en esos mismos términos. En ese sentido no es muy novedosa. Guido Manini Ríos, senador y candidato presidencial por Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un gusto y un saludo a toda la audiencia nuevamente.